Comienza el informativo. Comenzamos en Venezuela, que se debate entre la indignación y la tristeza. El jueves fue el asesinato de 2 niños, al parecer baleados por funcionarios policiales en una zona popular de Caracas, la capital. Este viernes, otras 2 familias también están de luto. 2 jugadores del equipo Cardenales de Lara, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, murieron. No fue el infortunio, no fue un accidente. La camioneta en la que viajaban José Castillo y Luis Balbuena por una carretera del centro occidente del país se volcó. El siniestro ocurrió cuando delincuentes se pusieron piedras en la vía para que el vehículo se detuviera y así poder asaltar a sus ocupantes. En un intento por esquivar las piedras, tuvieron este desenlace fatal. Igualmente, y sin la menor compasión por lo ocurrido, los robaron, dejándolos tirados en la carretera. Se repite la historia una y otra vez. Asesinatos en medio de las carreteras. Esta vez les tocó a 2 grandes del béisbol, José Castillo y Luis Balbuena, ambos jugadores del equipo Cardenales de Lara, quienes, al igual que el caso de Mónica Spear, le ponen rostro al día a día de los venezolanos. Muchachos que salieron de pueblos venezolanos y que han estado cosechando éxitos alrededor del mundo, que inspiran al trabajo, al deporte, y son asesinados esta madrugada. Porque eso que hicieron, de poner una piedra gigantesca para pararlos, para asaltarlos, y que les cobró la vida, es un asesinato, del cual son responsables los que hicieron ese hecho, pero también todos los que han mantenido un régimen donde el AMPA impunemente opera durante estos 20 años. Si alguien conoce de carreteras es precisamente María Corina Machado, a quien el gobierno no le permite trasladarse en avión. Sus giras son por tierra. Señala que las carreteras son guillotinas, huecos, oscuridad y AMPA desatada. Asegura que horas antes justo había transitado esa misma vía. De hecho, yo les digo que estoy muy afectada porque yo pasé 10 horas antes por ese punto donde los muchachos se mataron esta madrugada. Por ahí pasamos viniendo de Yaracuy ayer. Entonces, ¿y cuántas muertes hay que nadie se entera? Estos son 2 muchachos talentosos, conocidos y queridos por el país, y ha generado esta conmoción en Venezuela, el mundo entero se entera. Pero ¿cuántos venezolanos se mueren todos los días? Cada vez más los venezolanos se encierran, mientras gran parte del territorio es dominada por grupos zamponiles que han convertido al país en un estado fallido. Estamos en un país donde el Estado es incapaz de garantizar que nos movilicemos libremente, no solo por la represión, no solo por las condiciones de las vías, sino porque no hay la seguridad mínima para poder transitar en Venezuela. Para nadie es un secreto que después de las 4 de la tarde hay un toque de queda nacional. Si hay algo que identifica a los venezolanos es el béisbol. Es el deporte nacional, sinónimo de encuentro, de camaradería y hoy, lamentablemente, de luto. La inseguridad, una vez más, le robó la alegría a los ciudadanos. Una tragedia, hermano. Y temo ahora porque a la liga o los peloteros no quieran jugar aquí, pues le pongan restricciones por esa situación y por ende el campeonato baje de calidad. Lamentablemente, una noticia lamentable. La delincuencia está demasiado desatada y eso no es posible, que le pongan una piedra para robarlo y que pierdan la vida unos muchachos jóvenes y unos prospectos del país. El béisbol nos une a pesar de la diferencia, pero no es posible, eso no se concibe, lo que acaban de hacer. Un asesinato. Luis Balbuena, jugador de Cardenales de Lara, también era grande liga, activo con los Angelinos de Anaheim, nacido en el estado Zulia, conocido por su alto desempeño en la Gran Carpa. José Castillo, conocido como El Hacha, nació en el estado Guárico, pelotero activo de los Cardenales de Lara, es grande liga, también jugó en Japón y México. Hay consternación entre los venezolanos por la muerte de estos 2 peloteros. Exigir al gobierno de Nicolás Maduro seguridad y que éste responda se ha convertido prácticamente en una utopía. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Y el gerente administrativo del equipo Cardenales de Lara, Gustavo Andrade, calificó como un vil asesinato el accidente provocado por delincuentes en el que fallecieron estos peloteros. Sí, indudablemente lamentar eso. En este caso fueron Luis Balbuena y José Castillo, pero cuántos otros venezolanos en las carreteras a nivel nacional han perdido su vida porque unas personas inescrupulosas. Yo creo que le estoy diciendo poco a esas personas que lanzan objetos a las carreteras con el fin de asaltar posteriormente. Realmente eso, en este caso, pues se convirtió en un vil asesinato a 2 deportistas venezolanos.
Hace 20 años, en diciembre de 1998, fue electo Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Un candidato que fue apoyado por todos los sectores y que centró su campaña en mostrarse como un demócrata y progresista que incentivaría la participación de los ciudadanos. 2 décadas después de la llamada Revolución Bolivariana, pues el país está sumido en una profunda crisis. Una inflación diaria que supera el 3%, severa escasez de alimentos y medicinas, deterioro en todos los servicios públicos, cierre de instituciones educativas y millones de venezolanos que han huido y están huyendo del país. Yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Imagínense ustedes, de lucha contra la corrupción. La destrucción del país no solo pasa por la política, la crisis que viven los ciudadanos, como la escasez de alimentos, medicamentos y la calidad de vida, se explica en una caída en 20 años de al menos 1/3 del PIB. Así lo explican economistas que aseguran fue un plan orquestado para el control social. Si nos comparamos con 1998, que a mí me parece que es la comparación que deberíamos hacer, nosotros hemos perdido 1/3 del PIB per cápita si nos comparamos con el inicio del chavismo. Al final el modelo provocaba miseria. Es la aparición de un proyecto populista que exacerba las diferencias, que busca promover la lucha de clase, las divisiones entre los venezolanos, dividirnos entre pobres y ricos, izquierda y derecha, civiles, militares, viejos y jóvenes. ¿Saben? Destruir la cohesión en una sociedad para imponerse y para apropiarse de todo. Para los expertos, el desmontaje paulatino de la producción nacional a través de expropiaciones, control cambiario y de precios, todas estas políticas de Hugo Chávez sirvió para la corrupción a través de las importaciones. Indican que esto generó el principal colapso del sistema comercial en Venezuela. Yo creo que fue una política más o menos integral en contra del empresariado, ¿no? En contra de las libertades económicas. Cuando tú implementas un control de cambio, el tipo de cambio suele estar por debajo del equilibrio, es decir, incentiva las importaciones, y ese fue el comienzo de la destrucción del aparato productivo nacional. Además, el mecanismo para el control de la nación, sus recursos y su política fue, según abogados constitucionalistas, la violación paulatina y disfrazada de la Constitución Nacional mediante la implementación de planes socialistas, planes de la patria, leyes habilitantes y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Chávez no pudo reformar la Constitución del 99, ellos buscaron otra vía. Y esos planes básicamente han ido edificando eso que llaman el socialismo del siglo XXI y han ido destruyendo la Constitución que aprobamos los venezolanos. El panorama que hoy vive el país es de incertidumbre, de crisis, de niños sin alimentos y con una profunda crisis política que ha generado la migración de más de 3 millones de ciudadanos según la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones. Luego de 20 años de la denominada Revolución Bolivariana, al menos los economistas aseguran que el panorama es oscuro para el país. Indican que no se toman los correctivos adecuados para solucionar la grave crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Tensión en Bolivia, una mujer falleció y 2 agentes resultaron heridos en medio de los choques entre manifestantes y policías en las protestas contra la habilitación de la candidatura del presidente Evo Morales para las primarias previas a las elecciones del 2019. ¡Bolivia dijo no! El descontento crece en las calles de Bolivia. Cientos de personas han salido a las calles para rechazar el que Evo Morales tenga la oportunidad de presentarse a la reelección. En La Paz, capital boliviana, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El saldo de las manifestaciones fueron 2 policías heridos y una mujer que perdió la vida. Según informes preliminares, una mujer de 56 años falleció en medio de las manifestaciones en la ciudad de Ribera Alta, cuando defendía a otra persona durante choques entre grupos a favor y en contra del mandatario. Ellos han sido muy agresivos, nosotros estamos haciendo el control correspondiente en lo que corresponde el frontis del Tribunal Electoral y lastimosamente ellos han empezado a arrojar con una serie de objetos contundentes, hachazos, piedras, palos, un cuchillo inclusive. Y bueno, pues dentro de esos también globos con pintura. Entre tanto, Morales pidió una investigación por lo sucedido.
He instruido al Ministerio de Gobierno tomar todas las acciones para sancionar al responsable de la muerte de nuestra hermana. En mi experiencia, cuando uno sirve al pueblo, el pueblo lo defiende. Estamos comprometidos con la patria. Por eso el pueblo defiende el proceso de cambio. Las protestas ciudadanas se intensificaron luego de que el Tribunal Electoral diera el visto bueno para que la dupla Morales-Linera se presentara a los comicios. Pese a que en 2016, en un referendo constitucional, el pueblo boliviano dijera no a una nueva reelección del presidente. Y Cuba será prioridad para la Organización de los Estados Americanos el próximo año, así lo informó el secretario general Luis Almagro durante una conferencia sobre los derechos humanos en la isla. Activistas y expertos abordaron temas como la criminalización de la libertad de expresión y los presos políticos piden más apoyo del organismo y de la comunidad internacional. Justicia para las víctimas y poner a Cuba bajo la lupa de la Organización de Estados Americanos es el compromiso que hace Luis Almagro, el secretario general del organismo. Las declaraciones ocurren en la primera de varias celebraciones sobre las violaciones de derechos humanos por parte del régimen. Tenemos que dar visibilidad a la situación de Cuba, la dictadura que provoca hasta hoy una situación de internalización y normalización por parte de la comunidad internacional, pero no es normal. Rosa María Payá, de Cuba Decide, asegura que este es un avance, pero pide más presión por parte de la comunidad internacional, pues reitera que la situación en Cuba se convirtió en un problema regional. La documentación que se ha hecho también a partir de las víctimas de la represión en Nicaragua habla muy claramente de la presencia de efectivos cubanos en los centros de detención, en los centros de tortura, en todas las instancias, en todos los ministerios. Almagro explicó que hay 46.000 cubanos que actúan como una fuerza de ocupación. El secretario ha recibido denuncias de venezolanos y nicaragüenses que son torturados en presencia de nacionales cubanos dentro de su país natal. Una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, que hace tareas de inteligencia, que hace tareas de documentación civil, que hace tareas de migración. En Nicaragua también hemos escuchado el testimonio de víctimas de tortura que aseguran que cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron. Según Almagro, Cuba exporta violencia a los países vecinos. La organización Justicia Cuba está abogando por un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad por parte del régimen surgido de la revolución de 1959, así como se hizo con los crímenes cometidos por el nazismo. Similar a lo que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial con el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Que se crearon específicamente para juzgar los crímenes de la dictadura nazi. Entonces se busca que la OEA ahora, que por fin, después de 6 largas décadas, presta atención y ha sido el compromiso del secretario general Almagro. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, dice que persisten las violaciones de derechos humanos y se alimentan de manera sistemática. Así es el caso de Cirley Ávila León, que fue víctima de un intento de asesinato con un machete por su lucha por la libertad de Cuba. Es un crimen más en la larga lista de crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Castro. Por eso me encuentro hoy aquí en la OEA, para ver de qué forma se puede castigar, encontrar un método de sancionar a esos criminales. Pero el caso de León es uno de miles en la isla. Activistas le piden a los países miembros de la OEA que no reconozcan como legítimos a los representantes del Estado y a Miguel Díaz-Canel, tras no ser elegido por el pueblo cubano. El secretario general ha sido muy definitivo y comparto totalmente su objetivo de ilegitimar la dictadura cubana ante los ojos de la comunidad internacional. En 2009 se le levantó la suspensión a Cuba, pero la isla se negó a regresar. Ahora el secretario general de la OEA, Luis Almagro, busca la reelección para el periodo 2020 a 2025 y asegura que pondrá a Cuba bajo la lupa del organismo. Desde la OEA, Emiliana Molina, NTN 24. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de la hasta ahora portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, como nueva embajadora ante la ONU en sustitución de Nikki Haley. La decisión del republicano pues no está exenta de controversia. La candidata no tiene experiencia en el mundo diplomático. La mayor parte de su carrera la ha dedicado a los medios de comunicación. Minutos antes de dejar la Casa Blanca con destino al estado de Missouri, el presidente Donald Trump reveló su elección para ser la nueva embajadora de los Estados Unidos ante la ONU.
Heather Nauert será nominada. Ella va a trabajar con Nikki Haley para reemplazarla a Nikki en las Naciones Unidas. Desde la renuncia de Nikki Haley, el nombre de Nauert era uno de los que más sonaba para este cargo. Por ello, su nominación es considerada un secreto a voces. Sin embargo, no deja de generar sorpresa a raíz de su historia. Es muy importante que la nueva embajadora sea capaz de manejar los temas internacionales de todo el mundo. Nauert, de 48 años, era una de las estrellas del programa de televisión favorito del presidente Trump. Cambió los medios de comunicación en abril de 2017 por la administración pública y menos de 2 años después está a un paso de la embajada en la ONU. No estoy seguro cómo Heather Nauert va a manejar los temas porque ella es nueva en la escena diplomática. Sin embargo, su falta de carrera diplomática no necesariamente es un impedimento para cumplir el cargo, así como no lo ha sido para la actual delegada de Washington. Nikki Haley, la antigua embajadora, no tenía mucha experiencia internacional, pero a pesar de eso, ya sea que estábamos de acuerdo o no, ella alzó su voz en muchos temas difíciles, desde Rusia hasta Corea del Norte, Palestina, Israel, y también Irán y otros temas. Está en manos del Senado de los Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, confirmar la nominación de Nauert, aunque en Naciones Unidas ya se prevé su llegada. El secretario general espera con ansias trabajar con la señora Nauert y continuar el trabajo y las relaciones diplomáticas fuertes que disfrutó con la señora Haley. La actual embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, también reaccionó a la decisión del presidente Donald Trump. Por una parte, felicitó a través de Twitter a Heather Nauert por ser nominada por el presidente y expresó su deseo de trabajar de cerca con ella en caso de que el Senado confirme su designación como representante de Washington ante la ONU. Desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. El exdirector del FBI, James Comey, compareció este viernes ante 2 comisiones de la Cámara de Representantes. El exfuncionario respondió a las preguntas sobre su papel en la investigación sobre el caso de los correos de Hillary Clinton, así como las pesquisas por la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. A su salida de la audiencia privada, Comey afirmó que quedó programada una segunda comparecencia, aunque la reunión se hizo a puerta cerrada. Comey aseguró que la transcripción se hará pública en los próximos días. Regresaré, lo establecimos para el próximo 17. Después de un día completo de preguntas, 2 cosas quedaron claras. Pudimos haber hecho esto en la audiencia abierta y 2, cuando lean las transcripciones, verán que nuevamente estábamos hablando de los emails de Hillary Clinton. No estoy seguro de que debimos haber hecho eso, pero estoy tratando de respetar la institución y responder preguntas de una manera respetuosa. Lo hice y lo verán en las transcripciones. Mi próxima visita será dentro de una semana y media, creo, y luego esto se terminará. Falleció el expresidente de Colombia, Belisario Betancur Cuartas. Gobernó el país entre 1982 y 1986. Se buscó sin tregua la paz. Jefes del M-19, las FARC y el EPL se sentaron con su gobierno a negociar. Durante su administración tuvo que enfrentar la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. El presidente Iván Duque y líderes políticos resaltaron la calidad humana y la importancia histórica de Betancur. Que en paz descanse. Belisario Betancur Cuartas nació en Amagá, Antioquia, hace 95 años. De familia humilde, de campesinos que vivía en una casa de adobe, fue a la escuela del pueblo y gracias a su dedicación al estudio se graduó de Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Y en la furia de los hombres. Comenzó entonces una carrera política en el Partido Conservador que lo llevó a ser diputado de la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara, ministro de Trabajo y embajador en España. Su aspiración de ser presidente de la República se concretó en 1982 tras vencer en las elecciones al expresidente Alfonso López Miquelsen.
Durante su mandato sucedieron hechos lamentables como la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, la tragedia de Armero que dejó al menos 24.000 muertos, el terremoto de Popayán con más de 300 muertos y el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Desde el comienzo de su gobierno buscó la paz y logró a mediados del año 84 los acuerdos de la Uribe, en los que participaron las FARC, el EPL, el M-19 y la Autodefensa Obrera, con los que se alcanzó una tregua bilateral. En todo caso, tras terminar su mandato, Betancur hizo uso de buen retiro, se dedicó a actividades culturales y literarias y se alejó de cualquier debate político. Escribió varios libros sobre economía, política y educación. También escribió de poesía y se concentró en la lectura. De un país. El lema de "Sí se puede" que caracterizó su gobierno quedó en la memoria de los colombianos como el primer intento de paz con las guerrillas. A pesar de su alejamiento de la política y los medios de comunicación, fue siempre referente del acontecer nacional y guía para otros jefes de Estado y líderes de opinión. Con piedad para arriba y para abajo. Tiempo de la primera pausa aquí en el informativo y al volver, Estados Unidos se prepara para la llegada de la tormenta invernal Diego este fin de semana. Continuamos con el informativo. Francia se blinda ante las manifestaciones previstas para este sábado. El Ejecutivo ordenó el despliegue de cerca de 90.000 efectivos de la fuerza pública en todo el país para evitar nuevos hechos de violencia. El gobierno teme un estallido de disturbios en las protestas de los chalecos amarillos en contra de las políticas del presidente Emmanuel Macron. Nueva jornada de detención en París. Tras las violentas manifestaciones del fin de semana pasado, este viernes los estudiantes de secundaria se tomaron las calles de la capital. Los jóvenes salieron a manifestarse en apoyo a las movilizaciones sociales en contra de las políticas de Emmanuel Macron. Ha habido varios movimientos de malestar social, como las marchas sobre el cambio climático y por supuesto los chalecos amarillos, por lo que queremos aportar nuestro apoyo a estos movimientos que nos permitirán ser escuchados por el gobierno. En su gran mayoría, las movilizaciones fueron pacíficas, sin embargo, hubo algunos conatos de violencia. Y es que la capital francesa se prepara para otra masiva manifestación de los llamados chalecos amarillos. En la ciudad Luz serán desplegados cerca de 8.000 efectivos de las fuerzas de seguridad para evitar desmanes como los de la semana pasada. Mañana se aplicarán medidas de seguridad rigurosas en Francia, en toda Francia. Se desplegarán 89.000 agentes de policía en todo el país. Se han establecido medidas excepcionales en cada región para garantizar la protección de las instituciones. El primer ministro declaró que en París se desplegarán 8.000 oficiales. El gobierno advirtió que no tolerará más hechos de violencia. Responderemos a ellos de la manera más firme, pero sé que los que apoyan a los manifestantes de chalecos amarillos denuncian esta violencia como el resto de nosotros, y me gustaría decirles que se hará todo lo posible para protegerlos. Además, las autoridades denunciaron la presunta presencia de armas durante las protestas. Afirman que estas movilizaciones han sido infiltradas por grupos de extrema derecha. Los principales monumentos y sitios representativos de la ciudad serán clausurados por precaución. Clima extremo en California, luego de que el estado fuera azotado por los peores incendios en su historia, ahora se enfrenta a deslaves e inundaciones ocasionados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Accidentes de tránsito, carreteras cerradas y vuelos suspendidos ha dejado la tormenta invernal. El Servicio Meteorológico advirtió que las precipitaciones se mantendrán durante el fin de semana. Y es que Estados Unidos se prepara para la llegada de la tormenta invernal Diego. Las autoridades meteorológicas se pronostican nieve, aguanieve y lluvia helada de costa a costa para el fin de semana con temperaturas de menos 20 grados centígrados que se van a prolongar hasta la próxima semana. Y en Brasil, un intento de robo terminó en un trágico suceso. 12 personas murieron en un intento de asalto a 2 sedes bancarias. 2 menores perdieron la vida. Los hechos se registraron durante las horas de la madrugada en Milagres, una ciudad del estado de Ceará. Los criminales se tomaron a un grupo de personas como rehenes y protagonizaron un intenso tiroteo con las autoridades. 2 de los delincuentes fueron capturados.
Duro revés para la ley que permite interrumpir el embarazo en Chile. Clínicas y hospitales se podrán negarse a realizar el procedimiento tras un fallo del Tribunal Constitucional. Nuestro periodista Juan Pablo Monsalve nos explica esta decisión en el siguiente informe. Una decisión que afecta a todas las chilenas. Así calificaron organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer en Chile la medida adoptada por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el protocolo de objeción de conciencia para la ley de aborto. La objeción de conciencia, que es una regla excepcional, hoy día esté a nivel de una regla general, significa que las instituciones privadas que prestan servicios públicos se pueden negar, aun cuando reciban presupuesto público, se pueden negar a hacerlo. Además, aseguran que este cambio a la ley, que entró en vigencia desde finales de 2017, pone en condición de riesgo a la población más vulnerable del país. Y eso obliga a las mujeres a buscar otras posibilidades, entre ellas el sector público, que puede verse recargado, por algo deriva, digamos, esta función en actores privados, y por otro lado aumenta, y lo vamos a ver porque en otros países como en Uruguay, por ejemplo, esto ha sucedido, significa un aumento del aborto ilegal. La polémica por esta medida también generó una ola de críticas contra el Tribunal Constitucional. Parlamentarios de izquierda aseguran que se deben hacer cambios cuanto antes al interior de esta institución. Esto no da para más en el Tribunal Constitucional, requiere reformas profundas. No digo eliminarlo, pero sí colocarle lo que para todos los poderes del Estado son causales mínimas de inhabilitación cuando a alguien, como el que está ahí, le toca juzgar sabiendo que tiene intereses explícitos y abiertos con quienes hoy día quieren intervenir en un sentido en ese fallo. Sectores del oficialismo valoraron la medida e insisten en que con esta decisión ganaron los defensores del derecho a la vida. Las organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer en Chile han señalado que están dispuestos a ir a instancias internacionales por este tema de la ley de aborto. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Datos revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ponen en evidencia el impacto de la red de corrupción de Odebrecht en la región a corte de noviembre de este año 2018. Lo revisamos. La justicia estadounidense se ha detallado en este caso que Brasil, país donde explotó este escándalo, es la nación donde los tentáculos de la corrupción más se extendieron. Allí Odebrecht entregó más de 349 millones de dólares en sobornos. Hay en la actualidad 140 condenados, 2 expresidentes y el actual mandatario son investigados. Le sigue Venezuela. Allí la controversia, la empresa entregó en este caso 98 millones de dólares en coimas. No hay procesados y la justicia descartó investigar a Nicolás Maduro. En Argentina, a pesar de que se ha comprobado la entrega de 35 millones de dólares, no hay ninguna causa judicial abierta por esta trama de corrupción. En el caso de Ecuador, se ha comprobado el desembolso de 33,5 millones de dólares. Dentro de la investigación hay 22 detenidos. Perú es quizá el caso más mediático porque los tentáculos han tocado incluso campañas presidenciales. En la actualidad hay 5 detenidos por esta causa. Además, 4 expresidentes y una líder opositora están vinculados a la investigación. Vamos así de nuevo a la pausa y al regreso la amenaza de un grupo neonazi al príncipe Harry. Continuamos con El Informativo. Un grupo neonazi amenazó al príncipe Harry por supuestamente haber traicionado a su raza. A través de un escalofriante afiche se ve el rostro del duque de Sussex apuntado con un arma y un mensaje que dice: nos vemos más tarde, con el que le recriminan por haberse casado con Meghan Markle, de origen afroamericano. Luego de que se difundiera el cartel, 3 miembros del violento grupo británico fueron arrestados. Y sigue la novela. La prensa china acusa a Estados Unidos de querer acabar con la supremacía tecnológica de Huawei. La directora financiera e hija del fundador de la compañía, Wang Shoumen, fue detenida a petición de Washington, que la requiere además en extradición.
La prensa oficial china apuntó este viernes en varios artículos de opinión que la detención de la directora financiera de Huawei es un intento del gobierno estadounidense de acabar con la supremacía tecnológica de la compañía china. Meng Wanzhou, directiva de 46 años e hija del fundador de la compañía, fue detenida el 1 de diciembre por las autoridades canadienses y comparece este viernes ante un tribunal de Vancouver que debe estudiar si le concede la libertad bajo fianza mientras se estudia su extradición a Estados Unidos. China ha pedido a Estados Unidos y Canadá una explicación sobre la detención, que el jueves ocasionó caídas de las bolsas mundiales por temor a que este caso provoque un recrudecimiento de la guerra comercial entre Washington y Pekín. La detención se produjo la misma jornada en la que el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump se reunieron en Buenos Aires y acordaron la suspensión temporal de la guerra comercial a la espera de nuevas negociaciones. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau intentó el jueves desligar a su gobierno del creciente conflicto entre Estados Unidos y China provocado por el arresto y reafirmó la independencia del sistema judicial canadiense. Huawei ha estado en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos desde hace años, ya que cree que la compañía supone una amenaza para la seguridad nacional por sus supuestos lazos con Pekín y sus servicios de seguridad. Última pausa. Esta y luces en Colombia es Noche de Velitas, una tradición que marca el inicio de la Navidad. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Sara Agudelo. Sara. Hola, buenas noches. Pues acá estamos en el Parque Simón Bolívar, que es un parque tradicional de Bogotá. Nos vinimos a celebrar con... Bien, perdimos la conexión, este contacto que hacíamos con Sara Agudelo, nuestra periodista en la capital colombiana, en Bogotá. Es Noche de Velitas, una tradición en la que la gente pide por el bienestar para el próximo año. Pero así ponemos punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN 24, y recuerde que todas las noticias están en www.ntn24.com.